Buenos días, nosotros somos el equipo 1, somos de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García y el día de hoy venimos a presentarle otra nueva práctica y los integrantes de mi equipo son su servidor Óscar Rafael Pinto Barradas, Génesis Cruz Zárate, Nerio Armando Hernández Velázquez, María Paula Morales Pérez. Bueno, esta práctica el siguiente tema que vamos a ver sería la segunda ley de Newton y esta consiste en que la aceleración que adquiere un objeto es proporcional a la fuerza neta aplicada sobre él, siendo la constante de proporcionalidad la misma inercial del objeto. Como la fuerza y la aceleración son vectores, esta segunda ley implica que estos vectores sean paralelos. Para ese proyecto vamos a utilizar rafia, una báscula, frijol, flexómetro y una carucha. Bueno, la finalidad de esta práctica es observar el juego de las masas, la masa 1 y la masa 2. En este momento se encuentran igual ya que su peso es el mismo, de 500 gramos. Ahorita le vamos a ir aumentando de 200 a la masa 2. ahorita mi compañera medirá la distancia que hay de la masa 2 hacia el suelo y yo tomaré el tiempo que se tarda en recorrer, pero ya que aquí hay dos masas que son iguales, pues no hay un tiempo que tiene que recorrer. Aquí mi compañera medirá la distancia de la masa 2. Que eso equivale a una distancia de 0.71 metros. de primera vamos a agregarle a la masa 2 200 gramos más, que ya con esto tendrían los 700 gramos, y en la masa 1 con 500. Mi compañero Nerio va a medir el tiempo de la caída y mi compañera Maffer va a medir la distancia. 1, 2, 3. Tardó 1 segundo con 29 milisegundos. La altura es de 106. 106 la altura de la masa 1. Ahorita ya le agregamos otros 200 a la masa 2, que ya con eso tendríamos 900 gramos. Mi compañero Nerio va a medir el tiempo y mi compañera Maffer la altura. 1, 2 y 3. Tardó 64 milisegundos. Y la altura es de 112. 112 la altura de la masa 1. Agregándole 200 gramos más a la masa 2, ya tenemos 1100 gramos, que equivale a 1 kilo 100 gramos. Mi compañero Nerio va a medir el tiempo y mi compañera Maffer la altura. Dio 50 milisegundos. Es una altura de 137. 137 centímetros. Ya teniendo la masa 2, 1300 gramos, que son 1 kilo 300 gramos, vamos a volver a medir el tiempo de la caída y su distancia de la misma manera. 1, 2 y 3. Tardó 32 milisegundos. La distancia es de 143. Ahora en la masa 2 tenemos 1500 gramos, que equivale a 1,5 kilos, y vamos a hacer el mismo procedimiento para ya finalizar. 1, 2 y 3. Tardó 22 milisegundos. 152. Tenemos una altura de 152 en la masa 1. Bueno, para esta práctica te van a utilizar dos fórmulas. La primera sería la fórmula de la aceleración media, que esta es aceleración media es igual a masa 2 menos masa 1 sobre masa 1 más masa 2, y todo esto será multiplicado por gravedad. La segunda fórmula sería aceleración de t, que esta es más fácil, sería 2 veces la distancia sobre el tiempo al cuadrado. Esta fórmula se la vamos a ocupar porque una vez ya obtenidos los datos obtenidos de la práctica, lo que vamos a hacer es hacer una tabla donde la masa 1 y la masa 2, como se puede ver en la continuación, la masa 1 y la masa 2 se representa en kilogramos, la aceleración media se representa en metros sobre segundo al cuadrado, la distancia en metros, el tiempo en segundos, y por último la aceleración de t también es representada como metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué ocurre en el sistema cuando M1 es igual a M2? Bueno, cuando M1 fue igual a M2, pudimos observar que la balanza se mantuvo
pues a la par, ya que sus pesos eran iguales. El mismo peso que tenía M1 tenía M2, entonces por ende no podría jalar. El mismo peso pues es el que jala y vence la balanza para poder lograr pues el recorrido. Y como tenía el mismo peso pues se mantuvo a la par, ya que pues no tenía peso en ninguno de los dos lados, era parejo su peso. ¿Qué sucede cuando M1 es igual a 0? Entonces la balanza caerá en su totalidad a la masa 2. Si la masa M2 es igual doble de la masa 1, ¿qué se observa? Se observa que la balanza se caerá hacia el lado de M2. Bueno, en conclusión, al final de esta práctica se pudo observar que la magnitud de la masa tiene mucho afecte en la velocidad que tiene al recorrer una distancia, ya que dependiendo de su peso de la masa, se pudo observar la velocidad que tuvo. Entre más peso tenía la masa 2, más rápido fue el recorrido que realizó. En conclusión, las leyes de Newton son tres principios que analizan cómo hay fuerzas que actúan sobre los objetos para que estos se muevan. En conclusión, las tres leyes de Newton del movimiento son una herramienta muy importante en la física clásica, ya que permite comprender el comportamiento de los cuerpos cuando están en reposo, en movimiento constante o bajo o varias fuerzas, las cuales producen en una aceleración, siendo la base del estudio tanto en la física estática como en la dinámica, empleando las leyes de gravitación universal para explicar el movimiento de los planetas. Que la segunda ley de Newton define la fuerza y la aceleración entre dos masas. En conclusión, las leyes de Newton son principios que analizan cómo hay fuerzas que actúan sobre los objetos para que estos se puedan mover, y son utilizadas para explicar el movimiento de los carros, bicicletas o algunas actividades cotidianas a nuestro alrededor, y como nuestros propios movimientos corriendo o saltando.